La historia nos presentó a una pecadora arrepentida a los pies de Jesús. Pero, ¿y si la mentira más grande de nuestra fe fuera precisamente esa? Una historia diseñada para ocultar un amor tan sagrado y poderoso que amenazaba con cambiarlo todo. Hoy no vamos a repetir el cuento que ya conoces. Vamos a revelar la verdad que nos ocultaron durante 2 milenios. Y si tú, como yo, amas a Jesús y buscas la verdad por encima de la tradición, necesito que te comprometas con este viaje ahora mismo. Demuestra tu amor por Cristo y por la verdad. Suscríbete a este canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad no pare de crecer. Deja tu like para que este mensaje llegue a millones de almas. Comenta la palabra amén si tu corazón está listo para lo que viene. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite escuchar esto. Activa esa campanita para que seas el primero en recibir cada revelación. Y lo más importante de todo, quédate hasta el final. Te prometo que la verdad que descubrirás hoy transformará tu fe para siempre. ¿Estás listo? Empezamos. La historia que nos han contado durante 2 milenios es una de las más poderosas jamás concebidas. Comienza con una tumba vacía al amanecer y una promesa de vida eterna. Nos dice que la primera persona que vio a Jesús resucitado, el primer testigo del milagro que funda nuestra fe, fue una mujer rota por su pasado, una pecadora arrepentida a la que el Salvador había perdonado. Su nombre es María Magdalena. Pero, ¿y si esa narrativa tan familiar y conmovedora fuera en realidad la mentira fundacional de nuestra civilización? ¿Y si fue una historia cuidadosamente construida, no para revelar, sino para ocultar una verdad tan radical, tan poderosa, que amenazaba con derrumbar los cimientos mismos de la religión que se estaba edificando? Una verdad que no habla del pecado, sino de un amor sagrado y terrenal. Una verdad que no nos presenta a una discípula perdonada, sino a una compañera elegida, una socia en la misión divina. Una verdad sobre una mujer cuyo nombre y legado fueron deliberadamente manchados, cuya autoridad fue sistemáticamente borrada, para que su poder pudiera ser olvidado para siempre. Esta noche no vamos a relatar la historia que ya conocen de memoria. Vamos a emprender un viaje arqueológico del espíritu. Vamos a desenterrar la historia que nos ocultaron. Nos adentraremos en el profundo silencio de los siglos, donde el eco de las palabras sagradas se mezcla con el susurro del viento, del desierto. Rastrearemos un relato fragmentado, oculto bajo las arenas del tiempo y sepultado por el peso colosal de imperios y dogmas. Nos encontramos hoy no como simples curiosos en busca de un escándalo, sino como peregrinos de la verdad, ante uno de los misterios más profundos, más polémicos y celosamente guardados del cristianismo. Una pregunta que para muchos todavía resuena como una blasfemia, pero que no nace de la ficción, sino que emerge de documentos reales, de papiros olvidados, que durmieron durante casi 2 milenios, esperando pacientemente el momento de su revelación. La pregunta es tan simple en su formulación como devastadora en sus implicaciones. ¿Tuvo Jesús una esposa? Permítanme ser claro. Detrás de esta interrogante no hay un deseo de profanar lo sagrado ni de sembrar la duda por el simple placer de la controversia. Hay una búsqueda sincera, casi desesperada, de la verdad completa. Una verdad que nos obliga a rebobinar la historia, a viajar en el tiempo mucho, antes de las majestuosas catedrales góticas que arañan el cielo, antes de los grandes concilios ecuménicos que definieron el credo con la precisión de un bisturí teológico, antes de que el cristianismo pasara de ser una fe perseguida a ser la religión oficial de un imperio.
Debemos regresar al origen, a esa era incierta, peligrosa y vibrante del primer siglo, cuando la fe era una llama temblorosa en la más profunda oscuridad, una enseñanza transmitida en susurros, en comunidades que se escondían, en catacumbas y hogares privados. Una época cuyas verdades más profundas se escribían en manuscritos que a menudo eran considerados un tesoro prohibido, un conocimiento peligroso. Porque la Biblia, tal como la sostenemos hoy en nuestras manos, con su Antiguo y Nuevo Testamento, no fue el único testimonio escrito sobre la vida y las palabras de Cristo. Lejos de ello. Existieron docenas, quizás cientos de otros textos, evangelios, hechos, apocalipsis, cartas y tratados filosóficos, que hoy agrupamos bajo la etiqueta de apócrifos, escritos que circulaban con fervor entre las primeras comunidades cristianas, cada una con su propia interpretación y su propia conexión con lo divino. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Apocalipsis de Pedro y muchos más. Pero con el paso de los siglos, a medida que la Iglesia comenzaba a organizarse y a consolidar su poder, estos textos fueron declarados peligrosos, heréticos, inadecuados para la fe del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué contenían estas páginas para que fueran condenadas al fuego y al olvido? ¿Qué ideas eran tan subversivas que merecían ser erradicadas de la memoria colectiva? La respuesta, como todo en la historia humana, es compleja. No se trata de una simple conspiración de villanos de opereta. Detrás de la selección de los textos que formarían el canon del Nuevo Testamento, un proceso que duró siglos y que culminó en sínodos como los de Hipona y Cartago a finales del siglo IV, no solo hubo, para los cientos de creyentes, una guía del Espíritu Santo, hubo también una lucha muy terrenal, muy humana, por el control de la narrativa, un deseo, comprensible en su contexto histórico, de unificar la fe, de forjar una doctrina clara, definida y monolítica, que pudiera resistir las brutales persecuciones del Imperio Romano y más tarde, que pudiera dar forma a una iglesia institucional y jerárquica. Y en ese proceso de unificación, todo aquello que resultaba inconveniente fue marginado. Todo lo que presentaba una visión distinta del Cristo, una teología más mística, más personal, o que simplemente no encajaba con la estructura de poder eminentemente masculina y patriarcal que se estaba construyendo, fue etiquetado como herejía. Y la herejía, en aquellos tiempos, se castigaba con la exclusión, la persecución y la destrucción de sus textos. Pero la verdad, como la energía, no se destruye, solo se transforma. Tiene una forma persistente, casi obstinada, de sobrevivir, esperando el momento adecuado para resurgir. Viajemos ahora a un lugar y un momento precisos que cambiaron para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Es diciembre de 1945. Nos encontramos en el Alto Egipto, cerca de la pequeña localidad de Nag Hammadi. Sientan el sol implacable sobre la tierra agrietada, el calor que emana de los acantilados de Jabal al-Tarif. Un campesino local, llamado Mohammed Ali al-Saman, está buscando sebak, un fertilizante natural rico en nitratos que se encuentra en los restos de antiguas aldeas. Mientras cava con su azada cerca de una cueva, golpea algo con un sonido hueco y resonante. No es piedra, es cerámica. La curiosidad y la esperanza de encontrar un tesoro vencen a la superstición. Con cuidado, desentierra una gran vasija de cerámica roja de casi 1 metro de altura, sellada con betún. El miedo y la superstición lo invaden por un instante. Contendrá un djinn, un genio del desierto como los de los cuentos de su infancia. La codicia, sin embargo, es un motor más poderoso. Rompe el sello de la vasija. Dentro no encuentra monedas de oro ni joyas.
encuentra algo infinitamente más valioso para la historia de la humanidad: 13 códices de papiro, cuidadosamente encuadernados en cuero. Lo que Mohammed Ali al-Zaman no sabe en ese momento es que ha liberado un coro de voces silenciadas durante 1600 años. Ha abierto una tumba de secretos sagrados. Ha descubierto la biblioteca perdida de un monasterio gnóstico, escondida apresuradamente alrededor del año 367 de PC, probablemente después de que Atanasio, el poderoso obispo de Alejandría, decretara el canon definitivo de los 27 libros del Nuevo Testamento y ordenara la destrucción de todos los textos no aprobados. Entre esos 52 textos dormidos, que incluyen el famoso Evangelio de Tomás, uno destaca por su audacia, por su belleza poética y por su poder transformador. Un texto cuyo nombre solo se conocía por las referencias de los padres de la Iglesia que lo atacaban. Un texto que pone en el centro de la historia a la figura que la tradición oficial había relegado a los márgenes. Su título: el Evangelio de María Magdalena. Sí, María de Magdala. Cierren los ojos por un momento e intenten verla, no como nos la han pintado durante siglos, sino como emerge radiante de estas páginas antiguas. Olviden a la prostituta llorosa, a la mujer poseída por 7 demonios que necesita ser salvada. Esa imagen no se encuentra aquí. En este evangelio prohibido, María no es una figura lastimera y secundaria. Aquí, ella es una torre de fortaleza espiritual. Es presentada como una de los discípulos más cercanos de Jesús, quizás la más cercana de todas. Es su confidente, la guardiana de sus revelaciones más secretas y profundas, la única que parece haber comprendido la totalidad de su mensaje. El texto nos transporta a un momento de inmenso dolor, miedo y confusión, justo después de la ascensión de Cristo. Los apóstoles, los hombres que caminaron junto a él, están acurrucados en una habitación, paralizados por la pena y el terror. El maestro se ha ido. Están solos, desorientados. Temen sufrir el mismo destino que él. Es entonces cuando María se levanta. Su presencia no es la de una mujer que busca consuelo, sino la de alguien que lo ofrece. Ella se dirige a ellos no como a sus superiores, sino como a sus hermanos. Les habla con una autoridad serena, una autoridad que no es suya, sino que le ha sido conferida directamente por el Salvador. Les recuerda las palabras que él les dijo. Les asegura que su gracia está con ellos y los protegerá. Su discurso es un bálsamo que calma su angustia, pero también es un desafío a su falta de fe. Pero es en ese preciso instante cuando la tensión que latía latente bajo la superficie estalla. La figura que se opone a ella es nada menos que Pedro, el impulsivo, el hombre de acción, la roca sobre la que, según la tradición, se edificaría la iglesia. Para Pedro, la fe es algo sólido, tangible. Es una estructura, una ley, una comunidad organizada. Las visiones místicas de María, sus discursos sobre la ascensión del alma a través de esferas celestiales y poderes hostiles, le suenan a algo ajeno, extraño, peligroso. Su voz, cargada de la frustración de quien no comprende y del recelo ante una autoridad que no reconoce, resuena a través de los siglos en el papiro dañado. ¿Acaso el Salvador ha hablado realmente en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? Debemos todos ahora cambiar de opinión y escucharla. ¿A ella la ha preferido él a nosotros? Sientan el peso monumental de esa pregunta. No es solo un conflicto personal, es el choque de dos mundos, es el enfrentamiento entre dos visiones del cristianismo que competían en el alma de la iglesia primitiva. Por un lado, el cristianismo exotérico, público, el de la ley, la estructura y la jerarquía apostólica masculina. Por otro, el cristianismo esotérico, interior, el de la revelación personal, la visión mística y la experiencia directa de Dios.
sin necesidad de intermediarios. Es la confrontación entre la autoridad institucional que se hereda y la autoridad carismática que se recibe directamente de lo divino. El silencio que sigue a la pregunta de Pedro es tenso. Andrés, otro apóstol, también expresa sus dudas, encontrando extrañas las enseñanzas que María relata. Parece que la visión de María va a ser rechazada. Pero en ese momento crítico, otra voz se alza. Es la voz de Leví. Se dirige a Pedro y lo reprende con una lógica irrefutable y conmovedora. Pedro, siempre has sido impetuoso. Ahora te veo debatiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Pero si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú en verdad para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba a ella más que a nosotros. Paremos aquí. Meditemos en esta frase. La amaba a ella más que a nosotros. Esta afirmación, un eco que resuena en la historia, no es un hecho aislado en la literatura de Nag Hammadi. Nos lleva de la mano, como un guía en la oscuridad, a otro texto descubierto en la misma vasija. Un evangelio aún más enigmático, más simbólico y para muchos más escandaloso. El Evangelio de Felipe. Este evangelio, de naturaleza profundamente mística y gnóstica, presenta una visión del cristianismo centrada en un sacramento perdido, el de la cámara nupcial o ninfion. Este era considerado el sacramento supremo, el que representaba la unión sagrada del alma con su contraparte divina, la reunificación de lo masculino y lo femenino en una totalidad perfecta. Y es precisamente aquí, en este contexto de unión sagrada, donde la relación entre Jesús y María Magdalena se describe con una intimidad física y espiritual que desafía 2 milenios de tradición dogmática. El fragmento 63 del Evangelio de Felipe es, quizás, el más famoso y controvertido de toda la biblioteca de Nag Hammadi. El texto, aunque dañado en una palabra crucial, afirma: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su... Aquí el papiro tiene un agujero. ¿En su qué? ¿En su frente? ¿En su mejilla? Muchos eruditos, basándose en el contexto y en el resto del texto, concluyen que la palabra que falta es boca. Un beso en la boca, en la simbología gnóstica, era una forma de transmitir la gnosis, el conocimiento espiritual de maestro a discípulo avanzado. Pero el texto no se detiene ahí. Continúa. Los demás discípulos, ofendidos por esto, expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no los amo a ustedes como a ella? La respuesta de Jesús es una obra maestra de la enseñanza espiritual. No niega su amor preferencial, sino que les pregunta por qué ellos no son capaces de recibir ese mismo nivel de amor, implicando que es la propia capacidad de María para recibir y comprender lo que la hace especial. Y lo más crucial de todo, el texto se refiere a ella usando una palabra griega de una inmensa profundidad y múltiples capas de significado: koinonos, una palabra que los traductores a menudo suavizan por prudencia o por prejuicio, como compañera o consorte. Pero el significado de koinonos es mucho más rico y vinculante. Una koinonos puede ser una socia en los negocios, una partícipe en una empresa común. Puede ser una compañera de viaje, pero también, en muchos contextos antiguos, es el término utilizado para una esposa, una pareja en una unión de vida, una socia en el lecho conyugal. Este evangelio no susurra una posibilidad. En el contexto de un texto obsesionado con el simbolismo nupcial y la unión sagrada, la declara como la koinonos del Salvador. Tomemos un respiro y pensemos en el peso de esta revelación. ¿Qué significaría para nuestra fe si esto fuera cierto? Si Jesús, en su perfecta y completa humanidad, un pilar de la doctrina cristiana,
vivió la experiencia del amor conyugal, ¿disminuiría esto su divinidad de alguna manera? ¿O por el contrario, la magnificaría de una forma que apenas nos hemos atrevido a imaginar? ¿No nos mostraría a un Dios que no solo predicó el amor de forma abstracta, sino que lo encarnó en todas sus dimensiones, incluyendo la más íntima, la más vulnerable y la más transformadora de las relaciones humanas? ¿No nos presentaría a un Jesús que comprende desde su propia experiencia no solo nuestro dolor, nuestra soledad y nuestra mortalidad, sino también la alegría sublime del afecto compartido, la fuerza inquebrantable de los lazos del corazón, la unión de dos almas que se convierten en una sola en un camino común? Un Jesús cuya humanidad no fue un disfraz temporal, sino una inmersión total, valiente y radical en la plenitud de nuestra existencia. Entonces, la pregunta se vuelve un clamor que atraviesa la historia. Si esta verdad era conocida, si era parte de las enseñanzas originales, ¿por qué fue escondida con tanto celo? ¿Por qué la figura de María Magdalena fue tan drásticamente difamada, alterada y reescrita? La respuesta es una tragedia histórica. No fue un accidente ni una mala interpretación. Fue una decisión consciente, una campaña deliberada llevada a cabo por hombres de poder para modelar la fe a su conveniencia y para construir una iglesia a su imagen y semejanza. Viajemos ahora a la Roma de finales del siglo VI. El glorioso imperio de Occidente se ha desmoronado. Las tribus bárbaras saquean las provincias. La peste, la hambruna y la guerra asolan las ciudades. Es un tiempo de oscuridad, de miedo apocalíptico. En medio de este caos emerge una figura de inmensa influencia y poder: el Papa Gregorio Magno. Gregorio es un líder brillante, un administrador capaz que busca ofrecer a un pueblo aterrorizado un ancla de esperanza, pero también modelos claros y sencillos de pecado y redención. Y para ello, en una famosa serie de homilías pronunciadas en el año 591, decide crear un arquetipo, sin ninguna base en los textos bíblicos. Con la inmensa autoridad de su cargo, Gregorio fusiona en una sola persona a tres mujeres distintas que aparecen en los evangelios. 1. María Magdalena, de quien Lucas dice que fue sanada de 7 demonios y que fue la primera testigo de la resurrección. 2. La pecadora anónima del capítulo 7 de Lucas, que unge los pies de Jesús con perfume y los seca con sus cabellos en casa de un fariseo. 3. María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, que también unge a Jesús. Con esta fusión, Gregorio Magno le impone a María Magdalena, para siempre en la conciencia de la Iglesia occidental, el estigma de prostituta arrepentida. No fue un error de exégesis, fue una jugada maestra de ingeniería teológica y social. Al hacerlo, la mujer a la que Cristo eligió como primera testigo de su resurrección, el pilar sobre el que descansa toda la fe cristiana, la mujer a la que los primeros padres de la Iglesia, como Hipólito de Roma, llamaron la apóstol a los apóstoles, fue neutralizada. Su autoridad fue aniquilada. Fue reducida de líder y confidente a un símbolo de la sexualidad femenina que debe ser domada, controlada y perdonada por una autoridad eclesiástica masculina. Se convirtió en el ejemplo perfecto para una iglesia que exigía el celibato a sus clérigos y que veía el cuerpo, y en particular el cuerpo femenino, con profunda sospecha y desconfianza. Al silenciarla a ella, silenciaron todo lo que representaba. Suprimieron la evidencia irrefutable de una autoridad espiritual, femenina, en los albores del cristianismo. Ocultaron un modelo de fe basado en la revelación interior y la experiencia mística, un modelo que amenazaba la necesidad de una jerarquía de obispos y sacerdotes como únicos mediadores entre Dios y la humanidad.
Enterraron la posibilidad de un Jesús más cercano, más humano, y en su lugar erigieron el icono de un Salvador distante, célibe, casi incorpóreo, alejado de los amores y dolores que nos definen como seres humanos. El silenciamiento de María Magdalena no fue un hecho aislado. Fue el síntoma más visible de un proceso mucho más amplio y violento, la guerra contra el gnosticismo. La tradición gnóstica, esa corriente mística y filosófica tan diversa que tanto valoraba el conocimiento interior, gnosis, y que a menudo veía el mundo material como una prisión o un error del que el espíritu debía escapar, fue combatida ferozmente por la Iglesia institucional. Sus textos, que hablaban de una chispa divina presente dentro de cada ser humano, fueron sistemáticamente quemados. Sus seguidores fueron perseguidos, excomulgados y en ocasiones asesinados. ¿Por qué tanta virulencia? Porque una fe basada en la revelación personal es, por definición, anárquica. No necesita de intermediarios. Si cada persona lleva a Dios dentro y puede acceder a Él o a ella directamente a través de la introspección y la iluminación, ¿para qué se necesita una iglesia, un papa, unos obispos o unos sacerdotes? La estructura entera se vuelve superflua. Estos textos prohibidos, los evangelios de María, de Felipe, de Tomás, que hoy emergen de su largo exilio como mensajes en una botella lanzada al océano del tiempo, no nos invitan necesariamente a abandonar nuestra fe, sino a hacerla más profunda, más valiente, más adulta y más honesta. Nos desafían a quitar el polvo de las estatuas, a mirar más allá de las vidrieras de colores y a buscar el rostro vivo de Cristo, no solo en las páginas canónicas, sino también en las voces que fueron deliberadamente silenciadas por el miedo de los hombres. Imaginen por un momento el impacto de esta verdad recuperada en su totalidad. Un cristianismo que honra por igual lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, reconociendo que Dios trasciende el género y se manifiesta en ambos. Una fe donde la santidad no consiste en huir del mundo, del cuerpo o de las relaciones, sino en transfigurarlos a través del amor en todas sus formas. Un Dios que, al haber vivido una relación de amor tan profunda y comprometida, nos enseña que la espiritualidad no requiere la negación del cuerpo o de las emociones, sino su consagración a un propósito más alto, su integración en una vida plena. Esta no es una historia muerta del pasado, es una revelación que explota en nuestro presente, en una era de profundo despertar espiritual y de cuestionamiento de todas las estructuras de poder. Es como si el espíritu, o la propia historia, estuviera abriendo archivos sellados, sacando a la luz lo que fue ocultado, no por un decreto divino, sino por la política y el temor de los hombres. Quizás, al contemplar la figura restaurada de María Magdalena, no como la pecadora, sino como la koinonos, la compañera del alma, la apóstola, los apóstoles, la primera profeta de la nueva era, no solo estemos recuperando una verdad histórica, quizás estemos recuperando una parte perdida de nuestra propia alma colectiva, una parte que anhela una conexión con lo divino que sea más directa, más íntima, más personal y más transformadora. Una parte que sabe, en lo más profundo de su ser, que la verdad es siempre más grande, más misteriosa y mucho más hermosa de lo que nos han contado. La pregunta entonces ya no es solo si Jesús tuvo una esposa. Esa es la puerta de entrada. La pregunta que emerge de las arenas de Egipto y golpea con fuerza las puertas de nuestro corazón es: ¿estamos listos para conocer al Cristo completo? ¿Estamos preparados para una verdad que no solo informa nuestro intelecto, sino que libera nuestro espíritu y transforma todo lo que creíamos saber? El desierto ha devuelto su secreto. El silencio milenario se ha roto.
Y ahora, en este preciso momento de la historia, nos corresponde a nosotros tener el coraje de escuchar. Y así, llegamos al final de este viaje a través del tiempo y del misterio. Pero más que un final, quiero que veas esto como un nuevo comienzo, un punto de partida, una nueva forma de entender una pequeña, pero fundamental, parte de tu mundo. Porque el conocimiento no es algo inerte para guardar en un cajón, es una fuerza viva, es para transformarnos. Lo que hoy hemos compartido no son solo datos, fechas y citas de textos antiguos. Es una semilla, una idea que si la dejas germinar en tu mente y en tu corazón, tiene el poder de cambiar la forma en que ves la historia, la fe, las relaciones y quizás hasta a ti mismo. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, que hayas dedicado tu tiempo a explorar estas ideas complejas, demuestra algo increíblemente importante sobre ti. Demuestra que eres una persona curiosa, una persona que busca respuestas más allá de la superficie, que no te conformas con la versión simple, con la historia oficial. Y por esa sola razón, por tu espíritu inquisitivo, ya eres parte de esta comunidad de buscadores. Me encantaría que nuestra conversación no termine aquí, en este monólogo. Quiero que se convierta en un diálogo. Cuéntame en la sección de comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de todo esto? ¿Hubo alguna idea, alguna frase, algún momento que te hizo ver las cosas de una manera diferente? ¿Qué sientes o piensas ahora? Leo y valoro profundamente cada una de sus reflexiones. Son el combustible que nos impulsa a seguir investigando. Si sentiste que este tiempo que pasamos juntos te aportó algo de valor, si te hizo pensar o sentir algo nuevo, la mejor forma de hacérmelo saber es con un me gusta. Ese simple gesto, ese clic, es un algoritmo de apoyo que nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas como tú, personas que también están buscando. Y por supuesto, si quieres seguir explorando los grandes misterios, aprendiendo sobre las ideas que han moldeado nuestro mundo y creciendo con nosotros, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Así no te perderás nuestro próximo encuentro, nuestro próximo viaje. Gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu atención y por tu mente abierta. Recuerda siempre esta máxima: cuestionar no es un acto de destrucción, es el primer paso para entender de verdad. Nos vemos en el próximo video.